Muy buenos días para todos. Hoy vamos a ver la conferencia número 40. Esta conferencia se trata sobre el sacrificio por la humanidad, ¿sí? Es uno de los trabajos que necesitamos, digamos que hacer acá acá en este mundo para poder también eh, avanzar, ¿sí? Necesitamos hacer ese trabajo porque es que se necesita encarnar esa fuerza que pertenece al 3% de conciencia que tenemos, ¿sí? Entonces, pues bueno, hoy vamos a hablar de ese factor que es muy importante, de ese pilar importante, ¿no? Porque es un pilar fundamental. Sin él no, no se puede liberar la conciencia, ¿sí? Ustedes miran y a través del tiempo, todos los seres que han pisado estos conocimientos, que han iniciado este camino, pues han tenido que enseñar, ¿sí? Han tenido que dar conocimiento, ¿sí? O sea, compartirlo, ¿sí? Entonces, hoy vamos a hablar de eso. Eh, bueno, hay muchos referentes sobre eso, ustedes pueden averiguar las mismas parábolas, como enseñaban, las mismas enseñanzas, ¿sí? Todos han tenido su manera, a través de libros, a través pero bueno, libros han dejado plasmados, pero también han dejado, se ha sabido que el interactuar con la gente y el utilizar el verbo, ¿sí? Entonces, se necesita, si tenemos la capacidad de comunicarnos, pues es por algo y es porque también se tiene que hacer algo con ese verbo. ¿Listo? Bueno, entonces hoy vamos a ver la conferencia, el sacrificio por la humanidad, ¿sí? El sacrificio por la humanidad, bueno, vamos a ver qué es sacrificio, ¿no? Sacrificio viene de la palabra sacro, que es sagrado, y oficio, ¿sí? Entonces es el oficio sagrado, ¿sí? Y ese oficio sagrado es, vamos a ver que acá es este triángulo que está acá, que son esas tres fuerzas primarias que están también representadas en ese 3% de conciencia que tenemos todos los seres humanos, ahí puro. Eh, Ese 3% también está dividido en tres aspectos, ¿sí? O sea, el aspecto masculino que del padre, ¿sí? El aspecto del padre, el aspecto del hijo y el aspecto del Espíritu Santo, de la energía sexual, ¿sí? Bueno, eso lo vamos a profundizar en otras conferencias, pero la idea es entender que estas tres fuerzas están ahí. Y hoy vamos a hablar de la fuerza del Padre, ¿sí? Porque la fuerza del Hijo es la muerte psicológica, digamos que la justicia. Está la fuerza del Espíritu Santo, que es esa eh, función del nacer, de trabajar en el sexo. Y bueno, le corresponde también ese aspecto de poder, que es lo que nos va a dar si lo practicamos. Y está el aspecto del padre.
El aspecto del padre es de lo que vamos a hablar hoy y es en sí la función que tiene él, ¿sí? Entonces, la función que tiene el padre es la sabiduría, ¿sí? Dar, ¿sí? Porque si se tiene sabiduría, lo más correcto es darlo, ¿sí? Porque ¿qué es lo contrario a dar? Pues quitar. Y, y quitar es del ego, ¿sí? Dar o compartir es de la conciencia. Y aquí vamos a ver que eso es lo que le interesa a esa parte de conciencia que tenemos, al Padre, ¿sí? Listo. Entonces, el Padre, pues, tiene muchas connotaciones en el astral. Ustedes van a ver que en el astral nos hablan de muchas maneras. Pero para tener un punto de referencia, pues si en el astral nos muestran el uno, pues nos están indicando que es la fuerza del Padre que nos está hablando, ¿sí? Y está relacionada con la enseñanza, con la sabiduría, ¿sí? Lo mismo si uno se sueña con el papá de uno, ¿sí? Con el padre de uno. Esto también está relacionado con esa fuerza. ¿Listo? Para que lo vayamos viendo. Bueno, listo. Entonces, lo que les decía, pues tenemos ese 3% de conciencia, necesitamos, eh, digamos que, hacer acciones y existir conscientemente. Entonces, si esa fuerza del Padre pertenece a nuestra conciencia, pues se hace necesario plasmarla acá en el mundo físico, ¿sí? Poco a poco, ¿sí? O si no, pues se hace lo del ego, ¿sí? Que ya lo vamos a ir mirando. Bueno, entonces, eh, con este trabajo de liberación de la conciencia, el objetivo es desegoistizarnos, ¿sí? Es decir, eliminar ese ego, eliminarlo, bueno, comprenderlo primero y ir poco a poco liberando la conciencia que está atrapada en ese ego, de ir desegoistizándonos, ¿sí? Entonces, ¿cómo es la mejor manera? ¿Sí? Obviamente ya hemos hablado mucho de psicología a través de las diferentes conferencias, pero vamos a ver que lo principal para poder desarrollar esa desegoistación es ir encarnando poco a poco el amor, ¿sí? El amor no se conoce, ¿sí? El amor, si somos ego, pues no conocemos lo que es amor, ¿sí? Pero si vamos practicando la fuerza del Padre, vamos a ver que esa fuerza nos va a ir conectando poco a poco con lo que es el amor. Y cada uno lo va a ir comprendiendo, ¿sí? Porque el amor no es algo sentimental, no es una emoción ahí egoica, ¿sí? No es tampoco la familia, ¿sí? El amor es algo más profundo y pues ya sacando las conclusiones de esta conferencia, pues cada uno mira, ¿sí? Entonces, necesitamos ir desarrollando esa fuerza del amor y lo vamos a hacer con el sacrificio consciente por la humanidad, ¿sí? Entonces, al practicarlo, el sacrificio consciente, pues vamos a ir dándonos cuenta poco a poco de qué es eso que es amor, ¿sí? Entonces, cuando a mí me sirve este conocimiento, cuando yo veo que hay algo que me ha servido para mi vida, para mis problemas, ¿sí? O veo que es algo importante, ¿sí? Pues muy probablemente a otra persona le va a interesar también, ¿sí? Porque todos tenemos problemas, todos así tengan dinero o así digan que no, pues sufren de ansiedad, sufren depresión, están sufriendo por apariencias, por el que dirán, ¿sí? Hay muchas situaciones, problemas de pareja, todo.
y todos a la final tienen algo, ¿sí? Entonces, si yo veo que a mí algo me sirve, pues sería un acto egoico no compartir eso que yo sé, que me ha ayudado a ver más allá, ¿sí? Entonces, la función de nosotros o la responsabilidad es dar este conocimiento, ¿sí? Eh, muchas veces el ego como tal no le gusta compartir, ¿sí? Y la vamos a mirar ahorita, pero el hecho es darnos cuenta de que toda la humanidad viene a ser como esas personas que hacen parte de este mismo planeta y que todos tienen al final cada un sufrimiento y que venga, si yo puedo ayudar, pues yo ayudo, ¿sí? Voy, miro a ver cómo puedo ayudar a esa persona y lo mejor es darle ese conocimiento, ¿sí? Existen obras de caridad como las plasman en el mundo normal, dar mercados o cosas así, pero realmente lo que le ayuda a una persona es liberar su propia conciencia, ¿sí? Darse cuenta cuál es el hipnotismo en el que está, ¿sí? Porque de lo contrario uno puede ayudar con plata o lo que sea, pero esa persona seguirá haciendo lo mismo y tarde que temprano tendrá otro problema y otro problema y no va a saber qué hacer, ¿sí? Entonces, en sí el sacrificio por la humanidad está relacionado con la sabiduría y con la sabiduría es, obviamente, con el trabajo en torno a sí mismo y ya uno va a saber cómo enseñar, ¿sí? Bueno, aparte de eso, pues necesitamos entender que todos necesitamos un segundo shock, ¿sí? Como leímos en la conferencia 33, pues todos creemos que el mundo es así de cuadriculado, crecer, reproducirse y morir, y no se ve nada más allá. Entonces, si le damos eso a una persona, este conocimiento a una persona, pues va a tener algo más de pronto profundo para su vida, ¿sí? Entonces es un deber, ¿sí? Bueno, listo. Bueno, entonces, como tal, vamos a ver que si necesitamos encarnar esta fuerza, pues es compartirla. Compartir, servir a las personas diciéndole cómo ellas se pueden ir eh, liberando, ¿sí? Em, hay que comprender que esto de dar el conocimiento no es así como así, ¿sí? Y a medida que vayamos a ir practicando, vamos a ver que van a ir surgiendo yoes, van a ir surgiendo barreras en nuestra psicología, ¿sí? Y se va a ir presentando siempre, ¿sí? Pero la idea es entenderlas y vamos a hablar un poquito de eso, ¿sí? Lo primero que de pronto va a salir en nuestra psicología es querer supuestamente por bien obligar a los demás, ¿sí? Entonces, hay que tenerlo en cuenta porque cuando vamos a compartir este conocimiento, no es necesario obligar, ¿sí? O sea, uno puede informar eh, una, dos veces, ¿sí? Pero ya después no, ¿sí? Ya después hay que entender que esa persona pues no quiere o no le importa, ¿sí? Entonces, simplemente dejar así, ¿sí? Miren que así sea una vez que uno le hable a una persona, a esa persona le queda, ¿sí? La persona, si está preparada para recibir ese conocimiento y para realmente va a hacer algo con los cuatro pilares que uno le va a dar a esa persona, pues de una vez las coge, ¿sí? Y una vez dice, uy, sí me interesa tal y tal cosa, ¿cómo hago para ir a las conferencias? ¿Cómo hago para tal cosa? ¿Sí? Entonces no es necesario rogar, ¿sí? ¿Por qué? Porque si se ruega o si se obliga, pues ya entra uno en otros estados y son estados de fanatismo, ¿sí? El fanático quiere
a obligar a otros a que piensen igual que uno, ¿sí? Y eso es un agregado psicológico que igual, pues tarde que temprano, pues nos va a hacer dar cuenta que simplemente es un celo ahí que uno tiene y a la final no sirve, ¿sí? Porque después pues la persona puede cogerle fastidio a esto, bueno, desencadenan un poco de cosas, ¿sí? Entonces uno entra de pronto a discutir, entra a pelear y ahí se forma peor el ego. Entonces, si está uno hablando de conciencia, entonces uno, ¿ahí qué está haciendo? Pues nada, ¿cierto? Entonces, tener eso en cuenta. Lo que vamos a hacer es informar, no obligar, ¿sí? ¿Listo? Bueno, y cada persona, el ser de cada persona a las que le vamos a hablar de este conocimiento, pues sabe hasta dónde esa persona le va a llegar esto, ¿sí? El ser de esa persona eh, tiene un proceso y de pronto no está preparado, ¿sí? Entonces, la idea es que cada quien y el mismo ser de cada uno, de cada persona, se convenza por sí misma de que quiere realmente hacer un trabajo de liberación de la conciencia, ¿sí? Entonces, tampoco vamos a convencer a las personas, ¿sí? Ni entrar en contradicciones ni nada, ¿sí? Simplemente se da la información. Y ella misma, el ser de esa persona, pues le va a ir mostrando. ¿Listo? Hay personas que después de, pueden que a los 15 años recibieron este conocimiento y ya después de, a los 30 años, ya es que vuelven y pisan otra vez y alguien más les da una introducción y ahí sí como que les interesa, ¿sí? O hay personas que después de 5 años ya se ponen a practicar, entonces ya eso depende, ¿listo? Bueno, entonces vamos a ver las condiciones como tal para entregar el conocimiento, ¿sí? Vamos a ir desglosando esto. Las condiciones en sí, pues es entregarlo puro y no mezclarlo, ¿sí? ¿Qué es entregarlo puro? Pues no adulterarlo, ¿sí? Cuando se empieza a mezclar, se empieza a adulterar y ya se le quita la pureza a este conocimiento. Y eso es lo que ha pasado a través de muchos años en muchas culturas, porque muchas culturas en su origen tenían esta base, este conocimiento, esta originalidad, ¿sí? Pero por la codicia, por temas de la personalidad, por el fanatismo, ¿sí? Pues terminaron mezclándolo y terminaron prácticamente adulterando el conocimiento, ¿sí? Entonces ustedes ven y, y existen muchas, ustedes pueden mirar y ustedes dicen, uy, sí, pues es que esto lo hablan en Egipto o esto lo hablan en tal religión o tal cosa. Hay personas que me han dicho, ay, pero es que esto es como un grupo de todas las culturas y religiones de todo el mundo. Yo le digo, pues es que hay que darnos cuenta que el conocimiento es universal, ¿sí? Y que, y que sea como sea, pues en lo más profundo o lo más original de una civilización ha estado este conocimiento, pero el problema es que lo han tergiversado, ¿sí? Entonces, le empiezan lo empiezan a mezclar y se pierde, ¿sí? Entonces, la idea es entregarlo puro y no mezclarlo, ¿sí? ¿Cuándo lo mezclamos? Bueno, uno hay que darse cuenta que uno lo mezcla con cosas que son, que fascinan, ¿sí? Entonces, a la gente, al ser humano, le gusta lo fácil, ¿sí? Le gusta la comodidad. Entonces, uno empieza a mezclarlo con cosas que de pronto a las personas le gusten más, ¿sí? Entonces, ¿sabe? Como la moda son las piedras y los cuarzos, entonces voy a meterle esto piedras y cuarzos. Y le voy a decir a la gente que así va a poder también despertar su conciencia. Entonces, ahí ya se empieza a mezclar, ¿sí? Le meten hierbas, cosas de medicina holística, ¿sí? Acá lo que se necesita es dar los 4 pilares,
y entregar cómo se pueden encarnar esas tres fuerzas, ¿sí? Ya el mismo ser de la persona mirará cómo, qué enseñanzas le da en el astral para de pronto un medicamento o algo que necesite para su salud, ¿sí? Acá el propósito es darle las claves a las personas para que ellas mismas se conecten con su ser. Y ya su ser, el ser de las personas pues los guiará, ¿sí? Se empieza a confundir con cosas. Hoy en día está muy de moda los temas de manifestación. Ustedes pueden mirar ahorita en internet, hay un reguero de escuelas y de grupos en donde tergiversaron el sexo de la kundalini y hablan de que el tantrismo blanco es para manifestar cosas y que les vaya bien. Eso es pura mezcladera, ¿sí? Y ahí se está tergiversando todo, ¿sí? Pero volvemos al mismo punto. ¿Es por qué? Porque empiezan a mezclarlo con cosas que le fascina al ego, que le gusta al ego. El ego quiere plata, quiere cosas, quiere bienes. Entonces se va a ir enseñando tergiversadamente, por ejemplo, para qué la energía sexual, ¿sí? El hecho también de decir, es que si usted paga el karma, le va a ir bien en la vida. O que si usted empieza a generar Dharma o me va a entregar un volante o de pronto a compartir esas conferencias, pues ya usted genera Dharma y con ese Dharma ya va a tener más comodidades y se le resuelve su situación económica. Eso es puro pseudoesoterismo, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado porque, o sea, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. A la conciencia no le interesa nada material. Y si lo vemos, los mismos iniciados han tenido que dejar sus bienes, sus cosas, porque la idea es despegar de acá. La idea es despegar de esos planos materiales y hacernos más livianes. Entonces, si yo estoy buscando con este conocimiento un poco de cosas, comodidades y que me vaya bien en la vida y que dinero o buena solvencia y yo poderme dar mis gusticos, entonces eso como que no cuadra, eso es del ego. O está haciendo una cosa o está haciendo la otra. Pero la vaina es que se mezcla, entonces pues por eso empiezan a salir un poco escuelas pseudoesotéricas, falsas, ¿sí? Y podemos caer en estos errores. La idea es mirarlo y que cada uno sea sincere y realmente miren dónde está parado, porque sí, sea sincere, o sea, se le puede mentir a otras personas, ¿sí? Y hacerle creer a otras personas que eso es así. Pero realmente, ¿qué es lo que va a hacer usted? ¿Sí? ¿Realmente usted está luchando es por su ser, por su conciencia? ¿Mm? Entonces, si realmente está luchando por su conciencia y por su ser, pues ahora reflexione en todos estos temas pseudoesotéricos, ¿sí? En ese yo fanático y mitómano que quiere simplemente es su beneficio, ¿sí? Seguidores, ¿sí? Listo. Entonces ahí poco a poco se va a ir mezclando y pues la idea es reflexionar para no llegar a eso. ¿Listo? Entonces siempre entregar lo puro. ¿Qué es entregar lo puro? 4 pilares, eh, hablar lo que está en el temario, ¿sí? Porque aquí vamos a ver que tampoco se le puede quitar, no quitarle, ¿sí? Si yo tengo un temario de estas conferencias y cada conferencia tiene un hilo y tiene un enfoque diferente, ¿sí? Ustedes de pronto si están empezando a ver las conferencias dicen, ay no, pues que esta conferencia ya han hablado mucho del sacrificio, es que son un poco de conferencias que son las mismas. Y lo digo porque yo así lo pensaba, ¿sí? O sea, lo que les estoy diciendo es porque yo misma me he dado cuenta de todas estas cosas, ¿sí? Entonces, la idea es entender que este temario tiene sus claves en cada conferencia, ¿sí? Tiene su objetivo, ¿sí? Y es muy diferente al anterior, ¿sí? Cada uno lo va a ver porque para eso es cada conferencia. Por algo son 50 conferencias, ¿sí?
Y si le empezamos a quitar las claves de la conferencia, pues ahí también se está dando mal el conocimiento, ¿sí? ¿Por qué se le empieza a quitar? Porque por muchos yoes. Hay yoes, en la psicología de uno hay yoes que dicen, no, no hablemos de esto porque va a generar miedo. O, ay, no, no hablemos de esto porque es que esto de pronto no lo entienden, ¿sí? Ahora, otra cosa es uno estudiar la conferencia y también dar, o sea, adecuarla a la actualidad, ¿sí? Porque está la conferencia y en la conferencia están unos puntos muy precisos, unas claves, ¿sí? Pero ya entonces el ser de uno le va a ir mostrando cómo desarrollar esas conferencias y lo va a ir guiando, ¿sí? Aparte de eso, pues necesitamos darnos cuenta que acá estamos en una actualidad en donde hay muchos ejemplos para dar e ir desarrollando las conferencias. Y asimismo esos ejemplos se unen con las claves de la conferencia, ¿sí? Entonces, la idea es no quitar el objetivo como tal de cada tema, ¿sí? Hablar claro, ¿sí? Porque, por ejemplo, en la conferencia 34, ¿sí? En la conferencia 34 se habla de que hay que generar un centro de gravedad permanente, ¿sí? Y muy claramente se habla de que ese centro de gravedad es con los tres factores, ¿sí? Obviamente practicando los tres factores, ¿sí? Podemos ver que está la práctica, ¿sí? Entonces son tres factores, ¿sí? Y tres factores es con pareja, ¿sí? Entonces, ¿qué le vamos a decir de pronto a otras personas que no, que con haciendo un poco de prácticas todos los días van a generar ese centro de gravedad permanente? Ahí ya se está desenfocando el instructor o la persona que está enseñando de lo que realmente es la conferencia, ¿sí? O la enseñanza y la guía, o de pronto sí, lo que él tiene que hablar a esa persona que lo está escuchando, ¿sí? Porque ustedes se van a dar cuenta, o sea, yo lo hablo porque uno es sincero con uno mismo y uno dice, bueno, ese montón de prácticas, no, o sea, acá son tres factores, ¿sí? Desdóblese, vaya, compruebe, porque el desdoblamiento es fundamental para usted poder tener comunicación con su ser, porque ahí también le van a hablar, le van a enseñar, pero tiene que sacrificarse, realmente darse cuenta que es morir, reflexionando, comprendiendo y también en el caso de que tengan pareja, pues iniciar en el sexo y comprender la lujuria, ¿sí? O en el caso del soltero, pues eh, comprender la lujuria para tener castidad y tener que le llegue la pareja, ¿sí? Pero en sí el foco son esos tres factores. Si uno empieza a ver un poco de prácticas y a decirle a los alumnos que haciendo un poco de prácticas van a poder tener ese centro de gravedad, eso es mentira, ¿sí? Y muchas personas les ha pasado eso. Terminan haciendo un poco de prácticas y después no saben cómo superar una prueba, no saben cómo superar un desánimo, un desaire, una prueba de dinero, y terminan yéndose de del trabajo interior, ¿sí? Entonces, ese es un punto muy importante. Por ejemplo, en la conferencia 33, ¿sí? Se sabe que es la conferencia que habla sobre la corriente del sonido, pero aquí vamos a enfocarlas a la conciencia, ¿sí? Y en la corriente del sonido la habla en la conferencia 33 en el temario, pero no nos vamos a ir a especificar toda la corriente del sonido y dar 30 minutos de charla de cómo es la música y cómo se desarrolla las octavas en la música y hablar un poco de cosas de música. ¿No? El objetivo de las conferencias es hablar del trabajo interior, de cómo uno la va a poder desarrollar ese trabajo interior. Pero si ya me pongo media hora a hablar de música, pues eso ya la persona va a confundir a la persona, ¿sí? Que la está escuchando, ¿sí? O por ejemplo, si en una conferencia tiene que hablar de pruebas, pues hable de las pruebas, ¿sí? Hable
de realmente dígale a las personas qué es lo que se van a enfrentar, cómo van a pasar las pruebas, cómo son esas pruebas, ¿sí? Pero si la conferencia tiene que ser de pruebas, o sea, si la conferencia, el título es las pruebas, pues se supone que tengo que hablar de eso. Y si no lo digo, pues ahí ya le estoy quitando, ahí ya estoy omitiendo, ¿sí? Y ustedes se van a dar cuenta, o sea, por eso uno estudia las conferencias, ¿sí? Y esto no es solamente de estudiarlo y ya, yo ya me las sé todas, no. Todos tenemos errores, pero la idea es empezar a cambiarlos, empezar a, bueno, a reflexionar y a ser sinceros con uno mismo y darnos cuenta que el propósito de hacer estas conferencias y nuestro ser nos va a mostrar en el astral y nos va a corregir, ¿sí? De hecho, nos va a dar las claves, ¿sí? Entonces ahí le empezamos a quitar. Ahí ya se empieza a adulterar el conocimiento. Entonces la idea es que ustedes tengan eso presente porque esto no es así como la guachapanga y entregar ese conocimiento y ya, ¿sí? Este conocimiento se tiene que dar siempre gratis, ¿sí? Siempre gratis, ni una sola moneda, ni 1.000 pesos, ni que venga mi ayuda para unos libros, que es para las instalaciones, para yo poder tener un tablero, entonces estoy pidiendo donaciones. Eso, o sea, si una persona empieza a cobrar por alguna cosita, ahí ya está como tal adulterando este conocimiento y se está volviendo pseudo, ¿sí? Ni mercados, ni que venga me haga favores, no. O sea, esto es sin interés, ¿sí? Cuando uno da, es sin interés, y más si es un trabajo para la conciencia, ¿sí? Y de la conciencia. Listo, entregarlo a todo el mundo. Sí, una condición, o sea, algo muy importante es entregarlo a todo el mundo. Uno a veces se cierra, y lo digo porque uno a veces dice, uy, pero yo cómo le hablo a este niño, yo cómo le hablo a este adolescente, es que ya empiezan a entrar yoes, uy, es que me da pena, o no sé cómo hablar del sexo, o es que como es niño yo no le hablo del sexo. Hay que, o sea, el ser de cada persona, o sea, digamos el ser de uno, a medida que uno haga también un trabajo psicológico, el ser nos va a ir guiando para poder tener el lenguaje adecuado y enseñarle a un niño, ¿sí? Entonces uno se cierra y empieza a ser selectivo. De pronto también hasta discrimina. Muchas veces uno discrimina porque hoy no ve a esta persona que está muy viejita, ¿para qué le hablo? O a esta persona que tiene tal, digamos que orientación sexual, pues yo para qué le voy a hablar, eso ni le debe interesar eso. Esa es la mente ahí hablando, ¿sí? Ese es el ego. Hay que tener esto en cuenta, o sea, el ego no quiere compartir. ¿Sí? El ego siempre va a sacar excusas para no compartir, sacar justificaciones. Entonces hay que darnos cuenta de esas justificaciones y, y lanzarnos a dar el conocimiento a todo el mundo, ¿sí? Yo le hago conferencias a personas transgénero, ¿sí? Y la han escuchado muy bien, les interesa. Eh, de hecho, tienen muchos sueños, ¿sí? Ellos sueñan mucho, ¿sí? Y pues ahí está la espinita que uno les deja a ellos, ¿sí? Porque aquí no se trata de juzgar, se trata desde ni de ver ahí la apariencia de esa persona, ¿sí? Esa persona puede tener una apariencia, puede ser pobre, fea, alta, lo que sea, o tener tal, o vestirse como quiera, pero lo que nos interesa es el ser, ¿sí? El ser de esa persona, ¿sí? Y algo le dejará a esa persona ahí. De pronto no es el momento para eso, para ello. Por eso no es necesario convencer, ¿sí? Simplemente es el trabajo, ¿sí? El trabajo que es compartir. Ay, corrato. Listo. Entonces, al ser lo que le interesa es el ser de todas las personas, mejor dicho, lo que hay adentro. ¿Listo? Entonces, aquí, esas son como las condiciones, eh, porque es un deber, ¿sí? Es necesario, bueno, es un deber dar este conocimiento, o sea, compartirlo,
Es un deber sacrificarnos por la humanidad, hacer este oficio sagrado de enseñar, porque si realmente queremos empezar a liberar esa conciencia, pues necesitamos anclarnos a esa fuerza consciente, ese poquitico de fuerza consciente que tenemos. Ese poquitico de fuerza está anclado a la fuerza del Padre. Y al Padre lo que le interesa es dar, ¿sí? Uno, uno como persona ya tiene un conocimiento, ¿sí? Ya tiene algo. Y poco a poco, poquito a poquito, uno ha comprendido cosas, porque ha practicado, ¿sí? Si uno ya sabe, por ejemplo, lo que desencadena los procesos negativos del sexo, o sea, del infrasexo, de derramar la energía sexual. Si uno ya sabe todo eso, ha medio comprendido eso, eh, pues ahí ya sabe algo, ¿sí? O sea, ya es una información que ya sabe, ¿sí? Si uno sabe el engaño en el que antes se encontraba con las cosas de la personalidad y darse cuenta de que es una fuerza muy grande que sigue ahí, eh, digamos que espichándole a uno para uno hacer las cosas del ego. Y sabe que muchas de las personas están metidas en ese rollo de la personalidad que no les permite ver más allá, porque piensan que todo es trabajo, que todo es dinero, que todo es venga placeres, prestigio, el orgullo, el querer tener atención, ¿sí? Y sufren, porque así es, sufren. Si uno ya sabe eso de la personalidad, si uno sabe, por ejemplo, que a nivel mundial eh, está pasando muchas guerras, violencia de género sexual, de incluso en el mismo país, ¿sí? Que están pasando, por ejemplo, cómo quieren pervertir a los niños en los colegios, ¿sí? Cómo quieren obligar a las personas a que piensen que es normal el de género sexual. Si uno se da cuenta, eh, si uno sabe, digamos, la raíz de los trastornos sexuales, de los trastornos psicológicos, ¿sí? De una depresión, de una ansiedad, ¿sí? Si uno sabe eso, pues venga, ¿por qué me voy a quedar callado? ¿Por qué solamente oculto eso? O sea, ya hay que darnos cuenta que el hecho de saber eso, ya hay una responsabilidad de nosotros. Y que si yo sé algo, todo lo que les acabé de mencionar, y no lo comparto, estoy ayudando a que esas otras personas se degeneren más. Porque esas personas están cometiendo sus cosas, sus actos egoicos a ciegas. O sea, ya es, bueno, digamos que de cierta manera se sabe, pero si no han tenido realmente el conocimiento y si no han, si por lo menos en su vida solamente le han dicho que la energía sexual es para expulsarla y que simplemente para eso es el sexo, para reproducirse y para satisfacerse sexualmente, pues eso es lo que va a terminar haciendo esa señora o ese señor toda su vida, ¿sí? Pero si uno le da el shock a esa persona de que hay otra forma de utilizar la sexualidad, pues muy probablemente a esa persona le va a interesar y pueda que lo practique, como pueda que no, ¿sí? Pero el hecho es hacerlo, porque ahí, sí, como dice el dicho, la peor vuelta es la que no se hace, ¿sí? Si no hacemos, pues ahí termina uno siendo parte del mismo problema, ¿sí? Porque no está ayudando, ¿sí? Y eso a uno se lo cobran caro, ¿sí? Entonces es un deber, una responsabilidad, ¿listo? Y darnos cuenta que si, miren que una vez una persona, yo le hablé, una persona del trabajo, y me decía, claro, es que si supiéramos todo esto, pues nos ahorraríamos muchos conflictos. Esa persona me dijo así. Y yo le dije, claro,
O sea, ahí esa persona me hizo dar cuenta que el valor, la importancia de realmente compartir. ¿Sí? Entonces, se podrían hacer grandes cambios en una sociedad. ¿Sí? Listo. Bueno, al ser lo único que le interesa es que las demás personas se autorrealicen, ¿sí? O que puedan liberar su conciencia, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que ver, ¿listo? Bueno, mmm, cuando hacemos esto, ustedes van a ver que uno le da un golpe duro al ego, porque el ego les va a poner muchas trabas y cuando ustedes se enfrentan y se deciden, ahí están golpeando al ego, están golpeando al orgullo, están golpeándole al que dirán, están golpeándole al miedo, ¿sí? Porque muchas personas son tímidas, entonces les va a dar pena hablar, ¿sí? Uno dice, ay, me da pena hablarle a este, no, mejor a este. Y es así, uno al principio empieza así, ¿sí? Uno empieza, ay, voy a dar ese volante, ay, no, mejor no. Y le da pena. Hay otros que no. Pero uno empieza y yo les digo, uno empieza y cuando derriba uno esa timidez, ahí empieza a darle al ego y empieza hasta a estudiar su propia timidez, ¿sí? O procesos de orgullo. ¿Listo? Entonces, le damos ahí un golpe al ego, ¿sí? Listo. Y ustedes se van a dar cuenta que muchas veces uno en la personalidad, o sea, en el mundo antes, uno le gustaba de pronto hablar en público, hablar con personas, ¿sí? Pero después conozco un caso en donde decía, o sea, a mí me daba, el chico cantaba y le gustaba que lo vieran cantar y que las personas lo escucharan en un público gigante. Y ahorita me da pena hablarle a las personas en un Transmilenio, por ejemplo, ¿m? O hablarle a hartas personas del conocimiento. Entonces ahí es donde vemos que la fuerza la tiene el ego, pero cuando reflexionamos y morimos a ese timidez, a esa pena, a ese miedo, a hacer que irán, pues a esa fuerza la movemos es para la conciencia y empezamos a darle fuerza a la conciencia y a darle fuerza a este trabajo. ¿Listo? Otro punto. Es un deber, bueno, este conocimiento es necesario darlo porque si realmente queremos sabiduría, porque necesitamos sabiduría para poder comprender al yo, ¿sí? Se necesita, ay, no, se necesita sabiduría para realmente comprender por ejemplo, también cómo hacer la práctica de suprasex, ¿sí? Se necesita saber cómo morir, se necesita saber cómo reflexionar, ¿sí? Y esa fuerza nos las va a dar el sacrificio, ¿sí? Es decir, que si queremos sabiduría, hay que dar sabiduría. Muchas veces uno tiene problemas en la vida y no sabe cómo afrontarlos. Uno dice, ay, Dios mío, ilumíname. Pero esa iluminación tiene que ver con la sabiduría, ¿sí? Entonces, pero entonces usted qué está haciendo para que la iluminen. Pues entonces por ley de correspondencia hay que enseñar a los demás, iluminar a otros, ¿sí? Y aquí no nos estamos creyendo que somos maestros ni nada de eso, ¿no? Simplemente con lo poco que yo he comprendido, con lo poco que yo he practicado, yo puedo ayudar a esta persona, ¿sí? Y esa persona ya después usted lo va a guiar, ¿sí? Entonces se necesita como tal dar, ¿sí? Si queremos recibir. ¿Listo? En el astral nos van a enseñar cómo, ¿sí? En el astral nos enseñan cómo enseñar, ¿sí? Y qué enseñar, ¿sí? Eh, cuando enseñamos, y si lo hacemos conscientemente, porque la idea es hacerlo conscientemente y algo que venga realmente de adentro,
del corazón, con ese anhelo de ayudar, de servir, pues nos vamos a conectar con la fuerza del Padre, ¿sí? Y ustedes lo van a experimentar y si están concentraditos enseñando, lo van a ir experimentando y el Padre ahí se va a manifestar. Y nuestro ser va a saber qué decirle al otro ser de la persona, a ese ser que le estamos hablando, ¿sí? Entonces es una conexión muy bacana, porque de hecho esa conexión viene de acá arriba, de la pineal, y esa conexión, esa pineal es la que nos va a permitir esa conexión, porque es como una antena, ¿sí? Y de ahí viene la información, ¿sí? Obviamente con lo que uno ha comprendido, todo eso. ¿Listo? Listo. Entonces ya cuando uno obtiene pues esa sabiduría o cuando uno enseña, pues en el astral le enseñan, ¿sí? En el astral le van a enseñar según lo que usted esté estudiando, ¿sí? Si uno entrega este conocimiento y está estudiando, por ejemplo, el orgullo, pues ahí en el astral le van a enseñar más cositas del orgullo o le van a enseñar más detalles, ¿sí? De la lujuria, más detalles de lo que está estudiando, ¿sí? De hecho, va a tener la posibilidad de darse cuenta del error en el que está, si está cometiendo un error, ¿sí? Por ejemplo, si se está parcializando con una persona. O sea, cuando nos sacrificamos conscientemente, ¿sí? Porque cualquier persona puede dar una conferencia, se puede aprender un temario, puede dar un volante, ¿sí? Pero hasta dar conferencias o dar un volante o pegar afiches, eso se puede volver mecánico. O sea, porque el ego es muy sutil y va a hacer que ese trabajo de la conciencia se vuelva mecánico y que él siga viviendo ahí, alimentándose poquito a poquito, así nos haga creer que estamos haciendo un trabajo, pero en realidad lo que estamos haciendo es alimentando el ego. Entonces, cuando uno se parcializa, por ejemplo, o de pronto entra en conflicto con otras personas, ¿sí? O tiene de pronto una charla interior de resentimiento, de orgullo, de, sí, de odio, eh, pues ese mismo sacrificio consciente como que lo van a iluminar y le van a decir, venga, esto está mal. Y en el astral les van a enseñar, porque es así. Cuando uno critica a alguien y uno se sincera con uno mismo y se juzga despiadadamente y también lo une con la fuerza del sacrificio, que es estar ahí calienticos enseñando, pues en el astral le van a decir, venga, usted está equivocado, ese defecto que usted está criticando, usted también lo tiene, se lo van a mostrar, ¿sí? Le van a mostrar lo delicado que es juzgar a otro, ¿sí? Pero eso se da porque estamos conectados con la fuerza del Padre, y es la sabiduría. Y obviamente pues estamos reflexionando y todo el cuento, ¿sí? De lo contrario, pues si no nos sinceramos y si no hacemos esto consciente y simplemente estamos alimentando yo desde fanatismo y de mitomanía y de líder, pues eso va a terminar, o sea, en los astrales no va a haber comprensión, no va a haber realmente un avance. ¿Listo? Listo. Bueno. Ahora, en el astral a uno le pueden decir, hable del sexo, por ejemplo. Pero entonces hay que tener también sentido común, ¿sí? Si a mí me dijeron en el astral, hable del sexo, pues yo no voy a hacer un volante ahí todo erótico, y porque es que me dijeron que hablara del sexo, entonces yo no voy a hacer un volante erótico. O decir quién sabe qué, con qué palabras le va a enseñar a una persona sobre el sexo. Hay que ser respetuosos y hay que tener un poquitico de sentido común. Si a mí en el astral me están diciendo habla del sexo, pues coordínelo con las cosas de la conciencia y cómo usted puede hablar de una manera consciente del sexo, ¿sí? Hacerle entender a una persona, ¿sí?
esa fuerza que vamos a ir estudiando, egoica, por ejemplo, los vicios de pornografía, masturbación, la ira, bueno, todo eso es lo que vayamos a ir estudiando. Poco a poco va a liberar conciencia, chispitas, ¿sí? Esas chispitas van a aprender a servir, ¿sí? Y esa sabiduría de lo que estudiamos es lo que vamos a tener para poder enseñar, ¿sí? Es decir, dar esa sabiduría, ¿sí? Que comprendimos, ¿sí? Entonces vamos a tener el tacto y las palabras para poder enseñar, ¿sí? Si estudiamos la pornografía, vamos a saber que es una impresión, vamos a saber que a través del el verbo se puede hacer que una persona tenga un mal pensamiento. O sea, si yo digo morbosidades, si yo digo cosas ya muy impactantes a nivel sexual, por ejemplo, pues a ella le queda una impresión auditiva a esa persona, ¿sí? Entonces, la idea es conectarlo y unirlo todo para saber bien cómo y en qué lenguaje darlo. ¿Listo? Listo. Los méritos del corazón. Vamos a hablar de los méritos del corazón y realmente es el esfuerzo, ¿sí? Cuando uno hace conocimiento, ustedes van a ver que se van a presentar millones de pruebas, ¿sí? Pero ahí está uno, lo fiel que es a su ser, ¿sí? Y, y cuando uno, a pesar de las adversidades, entrega ese conocimiento, eh, va a haber esos esfuerzos, ¿sí? Y esos esfuerzos son los méritos que vamos a tener para que la ley esté a nuestro favor, ¿sí? Existe el karma y todos debemos karma. Y hay un destino también, ¿no? Hay recurrencias. Pero si nos mantenemos calienticos en el sacrificio, con estos tres factores unidos, vamos a tener esa ley a favor y nos va a respaldar, ¿sí? Y esos esfuerzos lo ve la ley. Entonces los esfuerzos los ve la ley, por ejemplo, para poder comprender el fanatismo, ¿sí? Ustedes se van a estrellar, uno va a tener muchos detalles fanáticos, pero si ustedes van haciendo sacrificio, se van a ir estudiando y van a ir comprobando que si te da un poquitico de agua, ya va a salir. Entonces vamos a tener méritos para poder comprender ese fanatismo, ¿sí? Y nos van a ayudar. Por ejemplo, para tener la pareja, para que llegue la pareja también. Esos esfuerzos conscientes y super esfuerzos son los que nos van a servir y los que realmente ve nuestra conciencia, porque nuestra conciencia es la que lo ve todo. Y ella ve si uno está haciendo realmente las cosas de corazón o no. Mira. Una manzana. Entonces esos son los méritos del corazón, por ejemplo. El pachú, mira, paca. Hola. Mm. Listo. También pagar el karma. Esto nos va a ayudar mucho a pagar el karma, ¿sí? Nosotros hemos obrado a través de muchas existencias y en esta existencia con ego, ¿sí? Uno ha obrado con ego y ha dañado, así sea con una palabra chiquitica, con un chisme, con, con miradas de altivez, ¿sí? Uno ha obrado mal, siempre uno con ego va a obrar mal, ¿sí? Sino que no nos acordamos. Uno puede ver y darse cuenta y hacer una retrospección y cuando uno se hace esa retrospección dice, uy, si yo dañé a esta persona cuando estaba en el colegio,
O yo le hice esto a una pareja, a una expareja, y no se acordaba. Sino que como vivimos tan mecanizados y automatizados, entonces venimos acá y decimos, no, pero yo qué voy a pagar, yo no me acuerdo. Pues si no nos acordamos de cosas que hemos hecho en esta existencia, pues mucho menos nos vamos a acordar de cosas que hemos hecho en las existencias anteriores. ¿Sí? Regálenme un momentico. Y Pacho. A ver. Ay. A ver, te doy leche. Entonces, hay mucho karma que no sabemos. ¿Sí? Eh, y ese karma vamos a ir pagándolo también con con hacer realmente obras conscientes. O sea, si antes dañamos a otras personas, por ejemplo, induciéndoles a un vicio, teniendo el amiguito y induciéndolo a la pornografía, ¿sí? O adulterando y engañando a las parejas. Entonces, pues ahora enseñe qué es eso del adulterio, ¿sí? Enseña ahora los daños de la pornografía. Si usted ya sabe que que hizo daño con eso, pues ahora enseñe eso, ¿sí? Si quiere darle un poquitico de agua. Sí, entonces ahora hay que servir, ¿sí? Y obviamente por ley, pues ya no va a tener karma, sino va a tener ya eh, esa ley a favor que lo va a ayudar, ¿sí? De hecho, ustedes miran y las personas, cada quien tiene una forma y unas, digamos que podríamos decir que una sabiduría de cómo expresarse, ¿sí? Y el ser lo sabe, el ser de uno sabe que uno sabe hablar de cierto tema, ¿sí? Entonces le va a decir, si le dicen hable de este tema es porque uno tiene con qué hablar de ese tema, o sea, uno tiene la capacidad para poder llegarle a otras personas, ¿sí? Y todos nos vamos a ir dando cuenta que todos, a medida si trabajamos y si estudiamos, por ejemplo, la pornografía, la masturbación, esas chispitas que se van liberando se van amoldeando a la conciencia y van a poder hablar de estos temas, ¿sí? Sin ese miedo que uno tiene, porque uno tiene miedo o le da pena, ¿sí? Entonces, ahí ya cada uno pues lo va mirando, ¿no? El vicio también, uno, si uno lo reflexiona y todo, uno va a poder hablarle a otras personas acerca del vicio. Y no se va a ver como algo religioso, como algo ahí, o un poco de condiciones o de reglamentos ahí, o decirle a otra persona, ay, está mal. No, o sea, se va a dar de una manera coherente y hasta va a poner a reflexionar a la otra persona, ¿sí? Y va a ser entendible. No se va a ver para nada fanático, porque si estudiamos el fanatismo, pues también vamos a comprender cómo dar el conocimiento, ¿sí? Listo. Eh, Bueno, hay algo muy importante y es que dar la enseñanza, hacer el sacrificio por la humanidad, enseñar a los demás, es lo único que nos va a dar fuerza para ir avanzando en el trabajo interior. Es decir,
ir avanzando en estos dos, en la muerte psicológica, en el comprender al yo y en el nacimiento, en el trabajo del sexo, ¿m? En el trabajo también de limpiar nuestras aguas, ¿sí? Limpiarla de tantos detalles lujuriosos, ¿sí? De tantos conceptos cerrados sobre el sexo. O sea, el sacrificio es la fuerza del Padre, le da fuerza a estos dos. Así que eso que de pronto las personas creen que, ay, si yo me voy a la montaña a hacer una caminata ecológica en grupo, entonces eso es lo que me va a dar fuerza para el sacrificio por la humanidad, perdón, para este trabajo interior. O sea, si uno cree que yendo a una montaña y pronto haciendo prácticas en una montaña, al aire libre, eso le va a dar fuerza, pues por, por conocimiento de causa, por experimentaciones, puede decir que no. O sea, la fuerza realmente la da el sacrificio, porque como dijimos en la conferencia 33, el sacrificio despierta un ánimo, ¿sí? Y despierta un ánimo superior, ¿sí? Porque nos conectamos con la fuerza del amor, ¿sí? Y es algo que no se puede expresar, pero yo les puedo decir que muchas veces uno tiene un problema gigante o de pronto por ahí con problemas de dinero y va y hace sacrificio, le enseña a unas personas, da introducciones, lo que sea, y ya se le quita ese problema. O sea, ya uno, digamos, como que se despierta un ánimo. Un compañero decía, le di este conocimiento a un niño de 10 años y me sentí súper bien, porque supo cómo hablarle, ¿sí? Y le habló cosas eh, que realmente le sirven al niño y cosas para que ese niño se cuide también, o sea, también tenga conciencia de lo que está pasando hoy en día, ¿sí? Entonces, ustedes mismos se van a dar cuenta, ¿sí? El sacrificio es la única manera por el cual vamos a tener fuerza para avanzar en el trabajo interior, ¿sí? Es decir, que por más de que uno vaya a una integración, a una reunión, pues eso no va a generar fuerza, ¿sí? Muchas veces en esas reuniones se mezclan muchas cosas, ¿sí? Es que acá hay que darnos cuenta que también en este punto se empieza a adulterar el conocimiento, ¿sí? Cuando yo le digo a otras personas, ay, vaya a tal lado, vayamos a un encuentro, porque eso lo tienen muchas religiones, vayamos a un encuentro para tener fuerza. Eso, eso la verdad, dejémoselo a los cristianos, porque realmente eh, yo lo puedo comprobar y he visto que realmente salen desidentificados las personas de esas reuniones que van, con muchos procesos, ¿sí? Procesos de todo, porque es que al final eso es como uno, ay, no, entonces, y si yo me hago con este grupito y voy y compincho en una cafetería o algo y esto, entonces yo ya tengo fuerza así, ¿no? Es simplemente se está generando un relleno en ese vacío emocional que usted tiene, que porque no tiene amigos y ahora ya tiene amigos del conocimiento, entonces ya se siente partícipe de algo. Y simplemente está alimentando el ego, está alimentando su comodidad y su sentimentalismo y su emoción. Pero que le esté ayudando realmente a las cosas de la conciencia, a avanzar en su trabajo interior, no. O sea, realmente lo que le ayuda a uno es enseñar que es el sacrificio por la humanidad, enseñarle a las personas. Y eso se hace en la calle y obviamente acá con las conferencias, pero en la calle ustedes van a ver una fuerza terrible, porque en la calle es donde están las personas ahí hipnotizadas, ¿sí? Donde está el indigente, donde está el pobre, el rico, con la depresión, el confundido, todo.
Y en la calle es donde uno va a realmente a enseñar y asimismo pues le van a dar fuerza, ¿listo? Le van a ayudar, ¿sí? Entonces, también ese concepto o esa forma de decirle a las personas de que supuestamente haciendo un poco de prácticas, eh, 15 minutos de práctica de tal cosa, 15 minutos de tal otra, 15 otros minutos de otra práctica y que supuestamente así va a tener fuerza, no. No, realmente ustedes se van a dar cuenta y la idea es que ustedes mismos lo comprendan, ¿sí? Pero desde ahí se empieza a alterar el conocimiento y desde ahí se le está dando una información errada a esa persona o a ese alumno que lo está escuchando, ¿sí? ¿Por qué? Porque tarde que temprano ese ser va a tener que pasar pruebas y si cree que haciendo un poco de prácticas va a superar esa prueba que le van a dar, por ejemplo, de lujuria o de ira, pues no, no lo va a poder hacer, ¿sí? Y en los hechos se demuestra, en los hechos, porque obviamente hay pruebas y yo les digo, uno puede estar de pronto reflexionando, pero si uno no se sacrifica y termina enfriándose, pues no va a poder superar la prueba o la recurrencia. ¿Listo? Entonces esa es la fuerza que nos va a permitir comprender los dos factores. Comprender y la fuerza que nos va a permitir enfrentar a ese desánimo que de pronto hay veces uno tiene. ¿Mm? A esa lástima, ¿sí? A esa lástima de sí mismo, a ese pesar, ¿sí? Listo, y se da este conocimiento también para que no se nos olviden, ¿sí? Muchas veces ustedes se van a dar cuenta que uno vuelve y repite el temario y, y uno ve cosas que antes no veía, ¿sí? Uno ve cosas que antes no las entendía, ¿sí? Pero, mm, digamos, una persona me decía, no, pero es que dan siempre los mismos temas. Entonces, ahí está la clave. O sea, la idea es ir practicando siempre, unido con esos tres factores, comprobando en el astral, porque cuando volvemos a darle la vuelta al temario, es cuando uno dice, uy, yo no me he dado cuenta de esto, ahora va a tener una connotación o un aire diferente a la conferencia a como la dio anteriormente, ¿sí? Sin quitarle obviamente las claves, ¿sí? Pero va a comprender mucho más, ¿sí? Eh, todos tenemos unos compromisos, ¿sí? Ya cada uno les van a ir mostrando en el astral. En el astral le muestran a uno a quién darle el conocimiento. Le pueden decir, uy, vaya a tal lado, vaya a tal barrio, vaya a tal ciudad, o ahora una sala acá por esta dirección, ¿sí? Eh, y a medida que uno vaya practicando y asincerándose realmente conscientemente con uno mismo, la misma ley le va mandando a uno los alumnos. ¿Si quieres dejarla acá? La misma ley le va mandando a uno los alumnos, ¿sí? O las personas que lo vayan a escuchar a uno, ¿sí? Listo. Entonces, esa es como más o menos como un breve eh, punticos para que entendamos por qué es deber, ¿sí? Ahora, si yo omito, si yo dejo tirado un temario, si yo tenía abierta una sala de conferencias y ya la cierro, si yo me propongo hacer de pronto sacrificio, digamos, enseñando en un bus o en un Transmilenio, en un metro, y ya después salgo con que no, o dejo tirado esa actividad,
o sea, no la hago, pues ahí también nos cobran, porque no hay que, si uno ya se pone de acuerdo con su ser de que va a ir a tal fecha, a tales lados, en cierto momento a enseñar, pues ya la ley empieza a cuadrar todo, y empieza a mover las fichas y a mover a las personas para que vayan a escucharlo aún. Así sea una vez, dos veces, tres veces. ¿Sí? Así sea una vez que esa persona escuchó la conferencia. Pero la ley va a mover esas personas. Y entonces imagínese uno dejando el trabajo tirado. Pues ahí le queda mal a su ser y le queda mal a las personas. ¿Sí? Y en el astral a uno le enseñan, uno le muestran pescaditos, ¿sí? Le muestran, de hecho, hasta los seres de las personas, ¿sí? Le muestran los seres de las personas y están ahí esperándolo a uno, ¿sí? Lo mismo esas personas a las que uno les va a enseñar también van a tener ahí después, si se deciden hacer ese trabajo, van a tener también sus compromisos con otras personas, ¿sí? Listo. Bueno, entonces, vamos a ver que ya por último hay dos aspectos para poder enseñar, ¿sí? Está el pescar o el enseñar ya las conferencias, ¿sí? Uy. Entonces, pescar es generar una inquietud ahí en las personas, ¿sí? El pescar es, mira, el pescar es, por ejemplo, entregar un volante para que esa persona le interese esto, ¿sí? Ahora, el hecho es pescar conscientemente, es decir, sin dañar, ¿sí? Sin dañar y sin formar pelea, ¿sí? Lo que hablamos al principio. Listo, entonces es dar ese conocimiento para generar una inquietud. Entonces hay muchas formas. Se puede pegar un sticker, afiches en las calles, se puede realizar un volante, ¿sí? Hay muchos tipos de volante. Eh, hay muchos tipos de volante. Pero les traigo uno como para que miremos cómo es. Y en esos volantes es muy importante que tengan los 4 pilares, porque eso es lo que, como el propósito de que las personas realmente les vaya a interesar esto, porque en los 4 pilares está encerrado lo que van a ver, ¿sí? Lo que se va a tratar este conocimiento, esta práctica, ¿sí? Empezando porque esto realmente es una práctica de cada uno que lo va a empezar a hacer, ¿sí? Entonces esto no es ningún curso. Esto no es ningún curso. O sea, si usted le dice a la persona que esto es un curso, ahí ya lo va a confundir. Porque la persona ya va a decir, bueno, sí, ya veo estas conferencias, un curso, bueno, me va a meter a otra. O simplemente no le va a tomar, no le va a dejar no le va a dar la seriedad a este trabajo, ¿sí? Hay volantes así como este y se procuran utilizar imágenes de la conciencia. Una persona ve esta imagen y va a identificar
que es la pineal. Acá vemos los 4 pilares, ¿sí? Están las direcciones de en donde se dan los, según pues el barrio, el lugar en donde estén, la ciudad, ¿sí? Se pueden dar libros, hay libros también. Ya es como ustedes, su ser les enseñe, ¿sí? En el astral, ustedes también el ser les va a decir qué imagen colocar, eh, pero es muy necesario que estudiemos las impresiones. Si no estudiamos las impresiones, no vamos a saber cómo hacer una publicidad, porque de hecho hasta eh, la logia negra sabe cómo hacer publicidad para enganchar, para dejarle inquietud a otras personas. Entonces nosotros tenemos que coger esa fuerza para hablar cosas de la conciencia, ¿sí? Los colores. Lo digo por experiencia, imágenes con una pareja con una pose sexual o con cosas así, supuestamente para hablar del suprasexo, o sea, son imágenes que realmente lo que hacen es dejarle una impresión de lujuria a las personas que la vean, ¿sí? A mí me la han enseñado y se los hablo es porque desde mi experiencia, las personas lo van a confundir. Entonces la persona va a ver ese volante y va a decir, ay, esto es de qué, de chicas webcam o de qué es esto, servicios de sexuales, porque es que la gente no lee, o sea, hay que darnos cuenta, o sea, uno lo que primero ve es el dibujo, la imagen, ¿sí? Entonces, tener cuidado con las impresiones, tener también sentido común con eso. Eh, porque sí, no, en serio hay imágenes que son eróticas y eso la verdad no conduce a nada. O sea, ahí está simplemente despertando morbo en otras personas, ¿sí? Listo. Ya su ser les va a decir cómo pescar, cómo enseñar, ¿sí? Ustedes en el astral van a ver muchas cosas relacionadas con el sacrificio, ¿sí? Cuando uno le enseñan, por eso acá puse esto, cuando uno le hablan del uno, le están hablando de la fuerza del Padre, ¿sí? Ustedes lo van a ver, ¿sí? El color azul también, ¿sí? Vamos a ver también el bus del conocimiento. El bus representa la sala, ¿sí? Digamos que estar ahí, digamos que calientico enseñando estos temas, ¿sí? Ustedes van a ver mucho el bus, ustedes pueden ver el bus, pueden ver cómo explicarle a otras personas y les van a hablar de temas concretos, ¿sí? Ya todo depende de la intuición que ustedes tengan y también el ser es muy directo con estas experiencias. Hay muchas personas que se han soñado entregando este libro, ¿sí? Hercolubus. Si yo me sueño entregando un libro, es porque estoy entregando una sabiduría. No se puede ver así, dando un libro a otra persona, ¿sí? Y si es este libro, pues es porque tiene que dar la enseñanza de este libro, hablar de estos temas, ¿sí? Listo. Ya después, bueno, pescar a todo el mundo, ¿no? Familiares, amigos, todo. También podemos enseñar. ¿Enseñar qué es? Prepararse para poder hacer estas conferencias, ¿sí? Y Pacho, ven, ven, déjela ahí un momentico, déjela aquí, déjela. Ahí, sí. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nos podemos preparar? Estudiando una conferencia, tenemos igual el temario, lo tenemos en PDF por si ustedes lo quieren solicitar. Pero también tenemos unos espacios de fogueos. Estos espacios de fogueos es donde un instructor que tenga claras las conferencias y que tenga también las claves,
va a poder ampliar las conferencias con uno. O sea, bueno, vamos a la persona que se está fogueando, que está estudiando la conferencia para poder enseñarla después, va a poder tener como una ampliación más del tema, ¿sí? Con ese instructor, ¿sí? Entonces, por eso están los fogueos. Es necesario que el instructor dé correctamente las claves a la persona que se va a foguear, ¿sí? Entonces, pues para así uno poder ya enseñarlas bien, ¿sí? Si uno que está estudiando las conferencias no tiene las claves, pues ahí terminará enseñando mal y ahorita en internet es muy fácil tener audiencia, ¿sí? Pagando, haciendo campañas publicitarias. Pero si yo no tengo el conocimiento bien, si yo no tengo las claves y si no las doy bien, pues estoy dañando a un poco de gente. Sí, así de sencillo. Entonces, tener cuidado con eso. Y en el astral, a ustedes mismos le van a mostrar en el astral su ser, cuáles son las claves de esa conferencia. Les van a hablar, porque uno también en el mundo físico va a tener enseñanzas sobre esa conferencia, pero en el astral más profundamente vamos a ver realmente ese conocimiento interior, ¿sí? Para poder enseñar. Y la idea es ampliar, porque el ser de cada uno le va a mostrar cómo ampliar esas conferencias, ¿sí? Uniéndolo con cosas de la actualidad, ¿sí? Con cosas que realmente les está pasando a la humanidad, ¿sí? Listo. Si no tenemos las claves de las conferencias, confundimos a los demás. ¿Listo? Entonces, para poder enseñar es necesario foguearnos, tener bien las bases de esas conferencias y en cualquier lugar se puede dar. A ustedes el ser les puede mostrar, uno en un parque puede enseñar. Ahorita hay muchos establecimientos gratuitos como las bibliotecas, los salones comunales, uno puede pedir permiso en estas organizaciones, en la cafetería, hay muchos espacios en la casa, sí, en la sala de la casa de uno también puede enseñar. Pues ya pues el ser también mismo los va a guiar, ¿listo? Y listo, lo más importante es tener la voluntad para enseñar, ¿sí? Cuando uno tiene la voluntad para enseñar y cuando uno quiere, no hay obstáculos, ¿sí? Porque muchos se pueden cerrar a decir, no, pero yo no tengo plata para pagar un local y poder enseñar. Pues ahí nos estamos cerrando porque hay muchos establecimientos gratis, ¿sí? Entonces, pues, la mente es la que le pone a uno los, como los límites, ¿listo? Ya para terminar, pues, bueno, uno en el astral también ve mucho las manos. No sé si ahí se alcanza a ver, sí. Cuando nos están mostrando las manos, cuando vemos las manos en el astral, es porque está relacionado con las obras. Y las obras es lo que yo hago con este conocimiento, ¿sí? Que es entregarlo. Esas son las obras, ¿sí? Las obras conscientes, ¿no? Cuando uno, bueno, los peces tienen dos connotaciones, ¿sí? En los sueños uno le muestran peces le están mostrando también los yoes de uno, pero también le muestran los peces para entender que hay gente o hay que alumnos que están esperando por la enseñanza de uno, ¿sí? Es decir, que hay que pescar, ¿sí? Pero ustedes en el sueño ya lo van a ver, según la connotación del sueño, ¿sí? Los peces representan, en los yoes, representan más que todos como agregados psicológicos que tienen que ver con las aguas, con el instinto, ¿sí? Pero ya pues ustedes miran el significado, ¿sí? Darle un libro, que ya lo dije, dar libros a las personas, también es dar el conocimiento. Por ejemplo, yo recién entré a este conocimiento, empecé a practicar, mejor dicho, yo quería hacer sacrificio por la humanidad. Y yo decía, yo quiero hacer sacrificio en los buses,
¿sí? Porque yo decía, en los buses hay mucha gente lo puede escuchar a uno, y uno se da cuenta que uno anda en un bus y uno puede darse cuenta de pronto el sufrimiento de las otras personas, ¿sí? En la vida que llevan ellos, ¿sí? Y yo decía, ¿será que lo doy? ¿Será que no? Y yo tenía como ese miedo, ¿sí? Y una vez se dio como el espacio y yo me encontré con unas personas que también hacían introducciones en los buses y me dijeron, pues lo podemos hacer, pero yo tenía como esa incógnita y yo decía, no, pero ¿será que sí? ¿Será que no? Y en el astral me mostraron dándole libros a las personas. Esos libros tenían que ver con este conocimiento y las personas estaban ahí. Entonces a uno le enseñan en el astral así, ¿sí? Vendiendo también, uno se puede ver vendiendo aguacates, vendiendo frutas, vendiendo cosas. Cuando uno vende comida, también le están enseñando o le están diciendo que tiene que vender, o sea, dar esa sabiduría, ¿sí? Esa es la simbología, ¿no? Porque acá nada de plata, ¿sí? Listo, el 12 también, cuando nos muestran el 12 es una enseñanza directa con el apostolado. El apostolado tiene que ver con dar directamente el temario, enseñar. Y el 6 tiene que ver también con, dice, amor, indecisión. Entonces el amor, como ya le dijimos, es el Padre. Entonces, amor, haga. ¿Sí? Cuando hacemos, espérame que ya voy a terminar. Cuando hacemos, es cuando ya nos decidimos a hacer cosas de la conciencia. ¿Sí? Cuando somos indecisos, pues simplemente dejamos que actúe el ego. ¿Sí? Y los guantes. ¿Sí? Muchas veces a uno le dicen, póngase los guantes porque se están enfriándose las manos. ¿Sí? Ahora usted tiene que hacer caso. Pero mire a ver y haga caso. Porque si uno no hace caso y si uno no coge la experiencia astral, pues terminará por allá perdiendo una prueba o pronto metido en una recurrencia. Pero a uno en el astral siempre le van a avisar, ¿listo? Entonces los guantes es mantener las manos calienticas, estarnos calienticos ahí en el conocimiento. Listo, dice Pedro Ortiz, paz profunda. Listo, Pedro. Gracias. Por acá está Rafael Coronado, saludos desde Chihuahua, México. Aquí repartimos conocimiento, pero la gente está en ceros. No importa, no importa, siga repartiendo porque si uno está en un lugar es porque tiene que haber conocimiento. Ahora hay que saberlo dar, ¿sí? Aquí hablamos de todos estos temas y es importante porque todo esto que viene es por el degenero sexual, es por la inconsciencia que tenemos a nivel mundial. A ver. Entonces, lo que les hablé hoy, cuando sacamos sabiduría, por ejemplo, de estudiar yoes de pornografía, yoes de masturbación, de todo eso, ahí el ser nos va a decir cómo enseñar, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Porque ahorita, y yo sé porque en México también se está dando esto mucho, y es que están empezando a adoctrinar a los niños en las escuelas, ¿sí? Y esto viene desde un poco de ideas globalistas que quieren pervertir la sexualidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros, bueno, acá en Bogotá, en Colombia, repartimos estos libros. Ese libro, junto con volantes, y como se los mostré, este volante, ¿sí? En los colegios. Y miren que hay muchos padres de familia que no saben de estos temas. Muchos adolescentes también les interesan estos temas y es que ya en los colegios ya los están pervirtiendo. O sea, ya les dicen que es normal niño con niño, niña con niña, les dicen que es normal la masturbación. Pero listo, ahora, si nosotros tenemos esta información, entonces vayamos a los colegios, a donde están los adolescentes, niños, y digámosles, hablemosles un poquito de la sexualidad. Ellos ya son muy abiertos.
ellos las van a coger rápido, ellos van a captar el mensaje, ¿sí? De hecho, a estos chicos jóvenes son muy abiertos y si uno se puede expresar hasta mejor. ¿Mm? Entonces, uno dice, no, es que esta gente ya no pone cuidado, a nadie le interesa, pero si tú todavía estás ahí, en México, su merced está todavía en México, pues es porque tiene que dar ese conocimiento, ¿sí? Eh, ¿Listo? Entonces, de lo contrario, pues a uno el ser le dice, no, váyase para tal lado. En un astral le puede decir, no, váyase para otro país, ¿sí? Pero si uno está todavía en cierto lugar, porque también conozco una persona que está en España y España está pasando por muchas cosas, pero realmente esa persona está ahí porque necesita darle el conocimiento a algunas personas. Por eso hablé de los compromisos. Tenemos compromisos con personas. Y si esa chica está allá en España es porque necesita dar ese conocimiento a personas, así sea 2, 3, 4, 5, 10. ¿Sí? ¿Listo? Y de hecho, esa chica me dice eso. Me dice, sí, mira que yo le hablé a tal persona y le interesó. ¿Sí? Eso sí hay que tener claro. Uno le habla a muchas personas y por ahí una, dos son las que entienden esto. Pero la idea es eso. Uno hablar, porque si se queda callado, pues está omitiendo y pues si se queda callado, pues está haciendo lo que quiere es el ego. ¿Sí? El ego. Listo, entonces ahí les dejo las conferencias. Dice Alexander Aristizábal, gracias, listo.